Hola, soy Álvaro López Martín, coautor junto a Alba Córdoba Cabús de la comunicación titulada Rasgos y tipología de los bulos difundidos sobre la vacuna del COVID-19. El fenómeno de la desinformación ha constituido en los últimos meses un problema no solo para el ámbito periodístico, sino también para el sanitario. El rechazo a la vacuna, las continuas especulaciones sobre el origen o la prevención del COVID-19 han sido, entre otros temas, objeto de innumerables bulos que circularon por la red desde la detección de los primeros casos de coronavirus, allá por finales de 2019. Esta masiva difusión indiscriminada de noticias falsas y manipulaciones gráficas han dado pie a lo que diversos autores como Moreno Castro, Sánchez Duarte y Magallón denominan como infodemia o epidemia informativa. Ante este contexto, la desinformación ha contribuido a un incremento de la incertidumbre y el escepticismo de la población ante las autoridades sanitarias, lo que supone una preocupante amenaza para la salud pública. Pese a que los gigantescos medios sociales como Facebook o Twitter han reforzado sus filtros de verificación, las primeras investigaciones apuntan que aún siguen presentes en una gran medida las noticias falsas en la red. En el caso del coronavirus, uno de los temas que mayor atención suscitó desde el principio de la pandemia ha sido el desarrollo de la vacuna. Esto a su vez se vio reflejado en la proliferación de numerosos bulos sobre este asunto, cuyos argumentos expuestos podrían reforzar movimientos antivacunas que pusieran en jaque futuros procesos de inmunización. Ante este contexto, para combatir el escenario marcado por la desinformación y el menoscabo y la pérdida de credibilidad de los medios de comunicación, las plataformas de verificación o fact-checking han adquirido un gran protagonismo expandiéndose a nivel nacional e internacional. El propósito fundamental de esta investigación estriba en explorar los rasgos de los bulos difundidos en España referidos a la vacuna del coronavirus. Con ello se pretende ahondar en el fenómeno de la desinformación, poniendo el foco sobre uno de los asuntos que mayor atención suscitó desde el inicio de la pandemia. Asimismo, se establecieron varios objetivos subsidiarios. En primer lugar, interesaba identificar las características formales de los bulos. También se perseguía examinar los rasgos de contenido. Y finalmente se pretendía determinar la tipología o la intencionalidad de los bulos que circulan por la red. Para abordar los objetivos planteados, el método empleado fue el análisis de contenido, dada su idoneidad para el estudio de mensajes así como por la fiabilidad que ofrece. En cuanto al alcance, será de carácter descriptivo, ya que se persigue identificar las características de los bulos. Para la composición de la muestra se seleccionaron todas las fake news sobre la vacuna del COVID difundida en España, registradas en las plataformas de verificación AFP Factual y Neutral entre el 14 de marzo, día de comienzo del confinamiento en España, y el 31 de diciembre del 2020, semana en la que se inocularon en la Unión Europea las primeras dosis de la vacuna de Pfizer. En total se contabilizaron 60 unidades de análisis, 32 de ellas en Neutral y las 28 restantes en AFP Factual. A todas las piezas se le aplicó una ficha de análisis dividida en 3 dimensiones. Para su diseño, se tomaron como referencia estudios previos y se añadieron variables ad hoc vinculadas al objeto de estudio. En primer lugar, información de registro. En este bloque se incluyeron la categoría identificativa de los bulos. La segunda dimensión, análisis formal. Se incluyeron las variables referidas a la vía de difusión, la temporalidad y el formato. Y por último, en la dimensión referida al análisis de contenido, se tuvieron en cuenta las variables referidas a la serie lingüística y la intencionalidad o la tipología del bulo. Los resultados muestran que Facebook y Twitter son los principales canales de difusión de bulos. Resulta reseñable la divergencia en cuanto a la incidencia de estas dos redes sociales respecto al resto de canales de difusión. También llama la atención que el 11,67% de los bulos tuvieron eco en algún medio de comunicación. En este caso, la mayoría de estos medios son diarios o televisiones digitales latinoamericanas, preponderantemente de Argentina y Perú. En cuanto a los formatos, el código comunicativo empleado en mayor medida es el texto, seguido del vídeo.
No obstante, en la mayoría de los casos se combinan al menos dos formatos, sobre todo texto y vídeo. La suma de estos dos elementos constituye un conjunto que se suele difundir en cadena. Los bulos sobre la vacuna del COVID-19 se articulan a su vez en torno a una amplia variedad de temas, como se recoge en la tabla 3. En este sentido, los efectos secundarios y las muertes tras la vacunación son los dos asuntos que suscitan un mayor número de noticias falsas. Algunas de las especulaciones sobre efectos secundarios que mayor incidencia han tenido en este tiempo han sido, entre otros, la modificación del ADN, la afectación en la fertilidad femenina y una mayor propensión a sufrir infartos o trombos. En el caso de la muerte, estos bulos son relativos a Reino Unido y Estados Unidos, dos de los primeros países en comenzar la vacunación. Respecto a la procedencia geográfica del bulo, la mayoría de ellos se adscriben a la esfera internacional. En este sentido, se observa que principalmente se concentran en torno a tres territorios o áreas geográficas: Latinoamérica, Estados Unidos y Reino Unido. En menor medida, también otros países como Australia, China o Rusia se ven afectados por este fenómeno. Resulta llamativa la casi nula incidencia que presentan en estas cadenas de bulos los países pertenecientes a la Unión Europea. La mitad de los bulos proceden de fuentes anónimas. Por ello, a pesar de no identificarse ningún informador en las piezas, resulta aún más reseñable la elevada difusión que muchas de ellas lograron. Tras ello, son muy habituales los bulos originados por personas o instituciones reales. La mayoría de ellas responden a personal sanitario negacionista del coronavirus, así como a la plataforma Médicos por la Verdad. Por su parte, es exigua la incidencia de fuentes suplantadas y ficticias. Finalmente, en cuanto a la tipología o la intencionalidad del bulo, en torno a 2/3 de las muestras responde a la categoría de engaño. Estos son los mensajes de invención absoluta que no guardan ninguna relación con la verdad. Notablemente inferior es la proporción de bulos registrados en las modalidades de descontextualización y exageración, mientras que no se localiza ningún bulo con un fin satírico o de broma. En relación a los propósitos planteados, como se perseguía en el objetivo 1, se aprecia que las redes sociales y los servicios de mensajería instantánea son las principales vías diseminadoras de los bulos. Más concretamente, Twitter, Facebook y WhatsApp constituyen los canales con mayor incidencia, por lo que se puede inferir que los filtros de control y verificación implantados por estos medios sociales no han resultado del todo eficaces. Estos datos apuntalan los hallazgos de estudios previos en los que se subraya la capacidad expansiva de las noticias falsas a través de estas plataformas. Otro de los rasgos que definen a la fake news es el código comunicativo utilizado. En este sentido, las noticias falsas se presentan mayoritariamente mediante texto, seguido del formato vídeo. No obstante, es habitual su combinación. En cuanto a los rasgos de contenido, como se persigue en el segundo objetivo, se determinan las siguientes características. Gravitan en torno a una amplia amalgama de temas, la mayoría de los bulos se adscriben a la esfera internacional y preponderantemente proceden de fuentes anónimas. Estos resultados verifican, por tanto, los rasgos referidos a la procedencia territorial y las fuentes señalados por Pérez da Silva et al. Y Sánchez Duarte y Magallón. Finalmente, del examen sobre la tipología o la intencionalidad del mensaje, se desprende que mayoritariamente las noticias falsas sobre la vacuna del coronavirus responden a la categoría de engaño, lo que coincide con investigaciones previas en las que se aborda el análisis de las fake news vinculadas con el COVID-19. Muchas gracias por vuestra atención y quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o sugerencia a través de los correos electrónicos que aparecen en pantalla.